Buenas noches, clan. ¿Listos para otra noche de terror? Hoy trajimos 10 historias de Tlaquepaque, Jalisco. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos estás escuchando. Comencemos. Todo comenzó con esos sueños extraños. Estaba en un terreno que me resultaba familiar, aquí en Tlaquepaque, pero al mismo tiempo algo no cuadraba. El cielo no era azul ni gris, era rojo, como si estuviera en llamas, y caía un hollín negro, como si fuera nieve sucia. El aire era caliente y pesado, y yo sabía, con una certeza absurda, que algo horrible había ocurrido ahí. Y lo peor, no había terminado. No sabía explicar cómo, pero sentía que fuera lo que fuera, iba a empeorar mucho, y allá al fondo, siempre en el mismo lugar, estaba él. Eso parecía un hombre, pero no lo era. Tenía forma humana, vestía ropa común, incluso sonreía, pero era solo una imitación grotesca de simpatía. La sonrisa era demasiado amplia, los ojos parecían muertos, pero atentos. Sentía que me analizaba como quien observa un objeto. Cuando empezaba a moverse y venía hacia mí, algo me paralizaba. Mi cuerpo no respondía. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero era como si estuviera pegado al suelo. Siempre me despertaba en ese momento, empapado en sudor, con el corazón desbocado. Al principio pensé que era solo estrés, pero las noches empezaron a estar dominadas por esa misma pesadilla, sin fallar. En poco tiempo, empecé a cambiar. Dejé de comer bien, dormía mal y me volví una versión más débil de mí mismo. Trabajo como mesero en un restaurante aquí en el centro y siempre he sido muy dedicado, pero empecé a estar más disperso, confundiendo pedidos, dejando caer cosas. Los clientes se quejaban y el patrón empezó a notarlo. Ernesto, el dueño, es un señor tranquilo, siempre ha sido muy justo, pero una tarde de martes me llamó para hablar. Dijo que me apreciaba mucho, que me veía casi como a un hijo, pero que mi desempeño había bajado demasiado. Me dijo que quizás sería mejor que buscara ayuda. En ese momento no aguanté y me puse a llorar. Le conté todo. Los sueños, el miedo, la sensación de que eso era más que solo una pesadilla. Él guardó silencio un rato y luego dijo que no me iba a despedir. Prometió ayudarme en lo que pudiera y cumplió. En los días siguientes me llamaba por las noches, solo para saber si estaba bien. En algunas madrugadas, cuando el miedo era fuerte y no quería dormir, era él quien contestaba. Decía cosas simples, pero eso me calmaba. Poco a poco, empecé a sentirme más seguro. Después de unas 3 semanas, comencé a mejorar. Todavía tenía miedo, pero ya podía dormir noches enteras. Volví a comer, a bromear con mis compañeros, a sentir que estaba volviendo a ser yo mismo. Ernesto se puso contento y hasta me dio turnos mejores. Pensé que era el final de todo eso. Incluso me dio vergüenza haber creído tanto en sueños. La vida empezaba a volver a la normalidad. Pero entonces, una tarde calurosa, poco después del almuerzo, lo vi, a la cosa del sueño. Sentado en la mesa del rincón, mi cuerpo se congeló. Llevaba los cubiertos a otra mesa, pero me detuve a mitad de camino. Era él, misma cara, misma sonrisa sin vida. Solo que ahora estaba ahí en el mundo real. No pude continuar. Dejé las cosas en el mostrador y fui al baño a intentar respirar. Un compañero atendió la mesa en mi lugar. Me quedé ahí varios minutos, intentando entender qué estaba pasando. Cuando salí ya se había ido, pero había dejado una propina, una buena propina, según mi compañero. El dinero estaba doblado con un papel junto. Fui al mostrador y lo tomé. Los billetes estaban envueltos en un papel arrugado. Lo abrí y sentí un escalofrío. La letra era fea, apurada, pero clara. Decía: "La hora se acerca. No te olvides de mí". Hace unos meses que mi matrimonio llegó a su fin
y desde entonces mi vida se convirtió en un peso que cargo todos los días. Fueron 10 años juntos, con altibajos como cualquier pareja, pero yo creía que el amor todavía existía. Él decía que sí, me abrazaba, hacía planes y yo le creía. Hasta el día en que se sentó en la sala y dijo que quería separarse. No dio un motivo real, solo dijo que ya no podía más. Una semana después, descubrí que ya estaba con otra. Eso me destrozó de una manera que ni siquiera sé explicar. Lo peor es que vivimos en la misma zona, en Tlaquepaque. La posibilidad de encontrármelo es constante, y ya los he visto juntos más de una vez. En el mercado, en la farmacia, caminando de la mano como si nunca hubiera existido un pasado conmigo. Ella sabe quién soy, claro que lo sabe, y aún así actúa como si no le debiera nada a nadie. Ver eso me hizo daño a un nivel físico. Empecé a perder peso, a dormir mal, a no querer salir de casa. Las noches se convirtieron en el peor momento del día. Por la ansiedad y el insomnio, comencé a tomar unos medicamentos que el médico me recetó. Al principio me ayudaban a dormir, pero pronto empecé a notar cosas extrañas en mi habitación. Sonidos que no lograba identificar, como pasos suaves, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo frío. Puertas que dejaba entornadas amanecían abiertas. Y había un espejo antiguo en mi cuarto que se empañaba demasiado, incluso con el ambiente seco. Pensé que era efecto de los medicamentos o del estrés, pero la sensación era constante. Una madrugada desperté con la clara impresión de que alguien estaba sentado al borde de la cama. No podía moverme ni hablar. Solo sentía un frío tremendo y una angustia sofocante. Cuando logré levantarme, estaba sudando y con el corazón acelerado. Miré alrededor y no había nadie, pero la marca en la sábana parecía hundida, como si realmente alguien hubiese estado allí. Después de eso, empecé a tener miedo de dormir. Dejaba la televisión encendida, la luz del baño prendida, lo que fuera para no sentir tanto ese silencio tan pesado. Otra cosa extraña comenzó a suceder. Los objetos cambiaban de lugar. Mis llaves, que siempre dejo en el mismo gancho, aparecieron dentro del refrigerador. Una vez encontré mi cepillo de dientes en el suelo de la sala. Empecé a dudar de mí misma, pensando que el cansancio me estaba confundiendo. Hasta que un día entré al cuarto y sentí un olor horrible, como carne quemada, pero nada estaba fuera de lugar. Ese olor quedó en el aire por minutos y luego desapareció sin dejar rastro. Fue entonces cuando empecé a sospechar que el problema no era solo emocional. Le conté lo que estaba pasando a una amiga que entiende de cosas espirituales. Fue a mi casa y se puso muy seria. Dijo que había algo raro en el ambiente, algo que parecía haber sido enviado. Al principio pensé que exageraba, pero me llevó con una mujer que trabaja con limpiezas espirituales. Esa mujer nunca me había visto antes, pero cuando llegué me dijo: «Alguien muy cercano te desea el mal. Esto fue mandado». Se me erizó toda la piel. Ella no sabía nada de la historia con mi exmarido. Yo ni siquiera había mencionado el tema. Hicimos una serie de oraciones y rituales de limpieza que duraron varias semanas. No fue fácil, ni rápido. Hubo noches en que me desperté gritando, sudando, con rasguños en la espalda y en el brazo. La mujer que me ayudaba decía que eso era la resistencia de la energía negativa, que no quería irse. Tuve que dejar de trabajar unos días porque ya no podía concentrarme. Era como si mi mente estuviera siempre en otro lugar. Aunque no viera nada directamente, sentía que no estaba sola. El ambiente en mi casa era opresivo. Evitaba contarle esto a mucha gente, porque sé lo absurdo que suena, pero la verdad es que, con el tiempo, la sensación mala empezó a desaparecer. Me despertaba más liviana, los sonidos desaparecieron y dejé de encontrar cosas fuera de lugar. La mujer me dijo que logramos romper lo que me habían enviado, y yo le creo. Sentí como si me quitaran un peso de los hombros. Por primera vez en meses, pude dormir toda una noche sin interrupciones, y empecé, poco a poco, a sentirme yo otra vez. Curiosamente, no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a circular rumores sobre mi exmarido y la nueva mujer. Personas cercanas comentaron que discuten mucho,
que ya han ido al hospital 2 veces, con cortes y moretones. Una amiga que trabaja en una clínica me contó que ambos aparecieron allí con los ojos morados, diciendo que se habían caído. ¿Caído los dos al mismo tiempo? Me quedé en silencio. No es asunto mío, pero fue difícil no pensar en la coincidencia. No se lo conté a nadie, pero por dentro yo ya sabía. No voy a decir su nombre aquí, ni el de ella, no porque tenga miedo, sino porque no quiero darle fuerza a eso. Creo que los nombres tienen poder, y si ese mal volvió a ellos, como siento que volvió, es porque no pudieron cargar con el peso de lo que hicieron. Eligieron seguir un camino sucio, desleal. Yo estaba en paz. Fui destruida y aún así no deseé el mal a nadie. Solo pedí protección. Y si eso que estaba aquí regresó allá, no fui yo quien lo envió. Fue el ciclo. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasé, todavía siento un nudo en el pecho. No solo por el dolor del final, sino por la oscuridad que entró en mi vida sin aviso. Aprendí a ser más cuidadosa con las energías que permito a mi alrededor y aprendí a escuchar mi intuición. Me advertía, pero yo no quería creer. Me aferré tanto a la idea de que el amor bastaba, que ignoré las señales. Hoy sigo reconstruyéndome, con calma, con ayuda, con fe, pero sigo, y eso es lo más importante. A veces todavía me despierto asustada, sobre todo cuando escucho algún ruido repentino en medio de la noche. Ya no es como antes, pero queda una cicatriz, ¿sabes? Algo en mí fue tocado por una oscuridad que no pedí. No sé si algún día volveré a confiar como antes, no solo en los demás, sino en mí misma. La sensación de no saber qué es real, de pensar que estás perdiendo la cordura, es cruel. Por eso, hoy, cuando veo a alguien riéndose del dolor ajeno, me dan ganas de llorar. Nadie sabe lo que el otro está cargando. Nunca más supe de ellos directamente. Ya no los veo. Quizás se mudaron de barrio o evitan los mismos lugares, pero de vez en cuando alguien comenta algo y yo solo escucho, en silencio. No quiero desearles el mal, pero tampoco olvido lo que viví. Rezo para que encuentren su paz, aunque nunca llegue. Cada uno cosecha lo que siembra, tarde o temprano. Y en este caso, creo que el regreso fue rápido. La vida no deja nada sin respuesta por mucho tiempo, y ciertas decisiones se pagan caro. A pesar de todo, no me arrepiento de haber buscado ayuda espiritual. Fue lo que me salvó. Sin eso, no sé qué habría pasado. A veces olvidamos que el mal también se viste con ropa común, habla con dulzura y vive en la misma calle. Y cuando entra, se instala despacio, como un hongo. Pero se puede limpiar, se puede resistir. Y aunque con miedo, con dolor, con vergüenza, resistí. No porque fuera fuerte, sino porque no tenía otra opción. El alma grita cuando está siendo ahogada. Termino este relato con una mezcla de alivio y respeto. Alivio por haberlo superado. Respeto por saber que el mundo es más grande de lo que entendemos. Si sientes que hay algo mal a tu alrededor, escucha esa sensación. Busca ayuda. Lo invisible existe y a veces se esconde muy bien. Lo que fue enviado a mí, regresó. De eso no tengo dudas. Que permanezca donde debe, que nunca vuelva aquí y que aprendamos a cerrar las puertas correctas, porque no todo mal entra forzando. A veces entra sonriendo. Vivo sola en un edificio antiguo, de esos con azulejos medio descascarados en los pasillos y olor a madera húmeda cuando sube la humedad. Está en una calle tranquila de Tlaquepaque, muy cerca del mercado municipal. Me gusta la ubicación porque se puede hacer todo caminando y el alquiler era accesible cuando me mudé. El edificio tiene solo 3 pisos y yo estoy en el segundo. Al principio, hasta me parecía encantador lo decadente del lugar, pero con el tiempo, algunos detalles comenzaron a molestarme. Luces que parpadean, ruidos en las cañerías. Nada grave,
Pero hubo algo que no pude pasar por alto. Desde la primera semana empecé a notar pasos en el piso de arriba, siempre con el mismo ritmo, como si alguien caminara en círculos. Pensé que sería el vecino, no sé, alguien inquieto, dando vueltas antes de dormir. El problema es que el sonido aparecía todas las noches, sin falta, siempre alrededor de las 2 de la mañana. No eran pasos sueltos, eran continuos, firmes, con un compás fijo, como si alguien marcara territorio, y duraban bastante, a veces 1 hora, otras casi hasta el amanecer. Me molestaba, pero traté de ignorarlo. Después de unos días, golpeé el techo con una escoba, solo para ver si la persona se daba cuenta y paraba, pero no pasó nada. Los pasos siguieron exactamente igual. Empecé a notar que siempre venían del mismo punto del techo, como si fuera siempre el mismo recorrido. Nunca variaban. Eso me llamó la atención. No parecía un comportamiento normal. Era mecánico, demasiado repetitivo. Un día en la entrada le comenté a la administradora. Le pregunté si el inquilino de arriba solía caminar de madrugada. Puso una cara rara, como si no entendiera. Fue entonces cuando me dijo que el departamento de arriba estaba vacío. Según ella, el último inquilino se había ido hacía meses y nadie lo había rentado desde entonces. Pensé que estaba equivocada, porque yo escuchaba los pasos todas las noches. Insistí y hasta me llevó a ver. Subimos juntas. La puerta tenía un sello y un candado puestos por la administración. Dijo que nadie había entrado ahí desde diciembre. Me quedé sin reacción. Yo sabía lo que escuchaba. Se lo dije, pero ella solo se encogió de hombros y dijo que los edificios viejos guardan sonidos. Después de ese día, los pasos me parecieron más nítidos. Puede ser cosa de mi cabeza, claro, pero juro que empecé a escucharlos como si la persona estuviera más cerca, más pesada. Y a veces parecía que estaban en el pasillo, justo frente a mi puerta. Llegué a mirar por la mirilla 1 o 2 veces, pero solo vi el pasillo oscuro. Una de esas noches, dejé mi celular grabando mientras dormía. A la mañana siguiente, al escuchar la grabación, los pasos estaban ahí, claros, constantes, pero hubo un momento en que parecía que algo rozaba la manija de mi puerta. Eso me dio escalofríos. No se lo conté a nadie porque sé que se reirían o dirían que estoy sugestionada, pero empecé a dejar las luces encendidas y a dormir con una silla trabando la puerta. La idea de que hay alguien ahí afuera, cada noche esperando, es asfixiante. Una madrugada, los pasos se detuvieron a mitad de la noche. Silencio total. Pensé que quizás había terminado, pero entonces escuché un sonido seco en la sala, como si alguien hubiera pisado fuerte dentro de mi departamento. Me levanté con el corazón en la garganta y fui a ver. No había nadie, pero la alfombra estaba volteada. A partir de ahí, comencé a oír los pasos dentro de mi departamento. Al principio, lejanos, como si todavía estuvieran en el techo. Luego, más cerca, en el pasillo. A veces parecía que pasaban detrás de mí, incluso cuando no me movía. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Hasta consideré mudarme lo antes posible. Pero pasaron las semanas y no ocurrió nada concreto. Solo el sonido, constante, familiar. Me volví una persona paranoica, con el celular en la mano todo el tiempo, evitando usar audífonos. Hasta hoy no he visto nada, solo escucho. Eso es lo que más me angustia. No ver. Volví a hablar con la administradora. Le pedí que abriera el departamento de arriba, aunque fuera solo para sentir que todo estaba bien. Se negó. Dijo que no tiene autorización, que el dueño pidió que no se tocara. Me miró como si estuviera preocupada. Me preguntó si tenía familia cerca. Salí de ahí sintiéndome una idiota. Pero esa noche, los pasos volvieron, más fuertes que nunca. No duermo bien desde hace semanas. Mi rutina se volvió un ciclo de miedo y vigilancia. Ya he pensado en salir corriendo en plena madrugada, pero ¿a dónde? ¿Y si me lo llevo conmigo? He empezado a pensar que quizá lo que está aquí no viene del piso de arriba. Tal vez sea otra cosa, algo que siempre estuvo cerca y recién ahora decidió mostrarse. Hay días en que siento que me observan, incluso sin oír nada. Otras veces,
los pasos regresan y hasta sé dónde van a detenerse. Un punto específico de la sala. Un círculo, el mismo círculo de siempre. Llegué a medirlo, a dibujarlo en el suelo solo para asegurarme. Siempre es igual, como si algo estuviera atrapado ahí, repitiendo el mismo movimiento, a la misma hora, con el mismo peso. Hablé con una vecina del primer piso, muy discreta. Escuchó mi relato con atención. Luego me dijo algo que no esperaba. Eso pasa aquí desde hace años, antes de que tú llegaras. Dijo que los antiguos inquilinos también se quejaban de ruidos, que nadie dura mucho en ese piso, que los vecinos evitan hablar del tema por miedo a llamar la atención. Cuando le pregunté qué creía que era, solo dijo, no sé, pero parece que no quiere ser olvidado. Eso se me quedó grabado. Más que el miedo, ahora hay algo triste en todo esto, como si fuera un lamento. Desde entonces, dejé de contar los pasos. Siguen viniendo, cada noche. Pero de alguna manera, acepté que quizá esto forma parte del lugar, parte de mí, incluso. Algunas noches pongo música suave para intentar cubrir el sonido, pero siempre se filtra. Y cuando no lo oigo, me pongo aún más nerviosa, como si algo hubiera cambiado de sitio, como si estuviera esperando a que baje la guardia. Justo hoy, tuve la urgencia de subir las escaleras e intentar abrir esa puerta, aunque no tenga llave, solo para ver, solo para estar segura. Pero no lo hice. Aún no. Tal vez lo haga. He pensado en pedir ayuda, traer a alguien a dormir aquí que lo vea con sus propios ojos, o lo escuche con sus propios oídos, pero algo me detiene. Parte es el miedo a parecer loca, parte es el miedo real a descubrir lo que hay. Creo que convivo mejor con la duda. A veces sueño con el sonido de los pasos, pero en el sueño están muy cerca, siempre a mi alrededor, y a veces siento un olor fuerte a tierra mojada. No sé cómo explicarlo. Es como si algo quisiera manifestarse, y yo solo estuviera sirviendo de canal para eso. Recientemente noté otra cosa extraña. El reloj de la sala se detuvo exactamente a las 2:13, una hora que, curiosamente, es cuando suelen comenzar los pasos. Cambié la pila. Compré otro reloj. Ambos se detuvieron en el mismo punto, días después. Puede ser coincidencia, puede ser otra cosa. Solo observo, anoto, pero ya no reacciono como antes. Es como si me hubiera acostumbrado. Y eso es lo que más me asusta. Que esté normalizando algo que claramente no es normal, que mi vida se haya convertido en este ciclo de silencio y pasos, noche tras noche, como si yo fuera parte del ritual. He evitado usar el ascensor porque últimamente da unos tirones raros al subir. Subo por las escaleras y a veces siento como si alguien subiera detrás de mí. Nunca miro, solo acelero el paso, avergonzada de mi propia paranoia. Pero en el fondo, sé que hay algo ahí, algo que me acompaña. La semana pasada encontré una marca en el suelo de la sala, como si alguien hubiera movido ligeramente el sofá. Yo no lo toqué, y no hay señales de que alguien haya entrado. Me lo guardé. Son señales pequeñas, casi imperceptibles, pero que se acumulan, como arena en un vaso. Un día se desborda. Sé que puede parecer exagerado o producto de la imaginación. A veces, yo misma quiero creer eso, pero la constancia de los pasos, la hora exacta, los detalles que no encajan con la realidad, todo eso me empuja hacia otra explicación. Aún no sé cuál, y tal vez nunca la sepa. Solo sé que no es normal y que no ha parado. Cada noche, 2:13, el mismo ritmo, el mismo sonido, la misma presencia. Y yo aquí, esperando, como si formara parte de algo que empezó antes de mí, como si estuviera cumpliendo una función, manteniendo vivo aquello que ya no puede caminar solo. No me voy a ir, al menos no todavía. Quiero entender, quiero ver hasta dónde llega esto. No sé si es valentía o estupidez, pero la verdad es que no sirve de nada huir si no hay a dónde ir. Si lo que quiere ser oído, ya no necesita tocar la puerta. Anoche me senté en el sofá y esperé. El sonido llegó, igual que siempre, pero por primera vez me di cuenta de algo. Los pasos estaban resonando exactamente al mismo ritmo que mi respiración, como si estuvieran sincronizados.
como si fueran míos, o como si me hubieran estado esperando desde siempre. Quedarme sin trabajo fue uno de los peores momentos de mi vida. La ansiedad mezclada con la sensación de fracaso me consumía todos los días. Cuando por fin conseguí este trabajo remoto, fue como recuperar el aliento después de mucho tiempo bajo el agua. Empecé a organizar mis horarios, acondicioné un rincón en el departamento para trabajar y me fui acostumbrando al ritmo. Vivo solo en Tlaquepaque, en un edificio antiguo de 3 pisos, y mi departamento da justo frente a otro edificio residencial, muy parecido al mío. Durante las primeras semanas, ni siquiera prestaba atención a lo que pasaba afuera, pero con el tiempo, entre una pausa y otra, empecé a notar una figura parada en la ventana del edificio de enfrente, siempre en la misma posición, sin moverse. Parecía una persona alta, delgada, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si observara la calle. Aquello me dio curiosidad. Al principio, pensé que era alguien aburrido, mirando el movimiento del barrio, que no es mucho, para ser sincero. Pero luego empezó a parecer extraño. Siempre estaba en el mismo punto de la ventana, incluso en los días nublados o cuando llovía. Nunca la vi salir de ahí. Y lo más raro era que nunca se le veía bien el rostro por la sombra del apartamento. Era como si la luz nunca llegara a ese rincón. Incluso cuando el sol daba de lleno, la figura se veía apagada, borrosa. Empecé a fijarme más. Me aseguré de observar a distintas horas y ahí seguía, casi inmóvil, como una estatua. Parecía imposible, pero siempre estaba ahí. Siempre. Un día decidí grabar, solo por curiosidad. Tomé el celular e intenté hacer un video, pero cuando volví con la cámara apuntando, no había nada en la ventana. Guardé el teléfono y miré de nuevo con mis propios ojos. La figura había regresado. Eso me perturbó. Empecé a pensar si podía ser algún tipo de reflejo o si estaba demasiado cansado. Hablé por mensaje con algunos amigos, pero todos decían que seguramente era alguien normal. Déjalo pasar, me dijeron, pero no podía. Cada vez que miraba, la figura seguía ahí. Un día bajé a recoger un paquete y terminé conversando con el portero del edificio. Es buena onda, trabaja ahí desde hace muchos años. Aproveché para preguntarle si alguien vivía en la ventana del frente. Me miró con una expresión extraña y dijo que no, que ese departamento estaba vacío desde una tragedia que ocurrió hace unos años. Me quedé helado. Le pregunté qué tragedia era esa y dijo que un joven vivía allí y que se había quitado la vida, solo dentro del apartamento. Nunca explicaron bien los motivos, solo encontraron el cuerpo días después. Después de esa conversación, empecé a mirar con más atención. No podía evitarlo. La figura seguía allí todos los días, sin falta. A veces intentaba ignorarla y enfocarme en el trabajo, pero bastaba con alzar la vista un segundo, y ahí estaba. Comencé a tener pesadillas. Soñaba que estaba del otro lado de la calle, mirando hacia mi propio departamento, y que alguien me observaba desde la ventana, solo que ese alguien era yo. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, pero aún así, al día siguiente, volvía a mirar. Era como si algo me atrajera hacia eso. Una tarde, llovió mucho. Las gotas golpeaban fuerte los vidrios y el cielo estaba casi morado. Yo estaba escribiendo un informe, pero sin pensarlo, miré hacia la ventana del frente, y en ese momento, la figura pareció moverse, muy lentamente. Por primera vez, vi que levantaba un poco el brazo, como si fuera a tocar el cristal. Sentí un escalofrío horrible, de esos que parecen congelarte los huesos. Me quedé quieto, mirando, esperando que fuera solo una ilusión. Pero no lo era. Parpadeé, y la silueta tenía la mano apoyada en el vidrio. Nunca había pasado eso antes. Al día siguiente, me sentí raro, como si no hubiera dormido bien, aunque pasé horas en la cama. Empecé a pensar que estaba paranoico, que tal vez era solo un vecino que realmente disfrutaba quedarse ahí parado.
Intenté convencerme de que el portero estaba equivocado, que quizá habían alquilado el departamento. Pero ¿por qué la figura no se movía con normalidad? ¿Por qué nunca se encendía una luz en ese lugar? ¿Y por qué esa sensación de incomodidad aumentaba cada vez que miraba? Ya ni podía almorzar tranquilo, siempre con el estómago revuelto. Pasé varios minutos observando esa ventana un domingo por la tarde y, en un impulso que ni yo entiendo, levanté la mano y saludé. No sé por qué lo hice. Tal vez para ver si había alguna reacción, tal vez para convencerme de que era solo alguien común. La figura permaneció inmóvil por unos segundos y entonces me devolvió el saludo. Fue un movimiento leve, casi sutil, pero suficiente para hacerme retroceder de la ventana como si hubiera recibido una descarga. Sentí un fuerte mareo, como si el mundo girara. Me senté en el suelo, tratando de respirar. La mano aún me temblaba. Desde entonces, ya no puedo trabajar bien. La figura dejó de aparecer con la misma frecuencia. Ahora surge en horarios aleatorios. A veces aparece de madrugada. Me despierto de la nada y la veo allí, al otro lado de la calle. Otras veces la veo sin querer en el reflejo del monitor, algo quieto detrás de mí. Pero cuando me giro, no hay nada. Ya pensé en mudarme, pero algo me retiene aquí. Como si estuviera esperando algo. Como si ya hubiera ido demasiado lejos para simplemente irme y olvidar. No le conté esto a nadie más. Creo que si lo hago, van a decir que estoy inventando o que es por el estrés. Tal vez sí, o tal vez no. Lo único que sé es que esa figura sigue apareciendo y cada vez parece menos humana. El rostro sigue siendo difícil de ver, pero ahora tengo la impresión de que sus contornos cambiaron. El cuello parece más inclinado, los brazos más largos. A veces pienso que no solo está observando, está estudiándome, entendiéndome, esperando el momento adecuado. No duermo bien desde hace semanas. Las luces del departamento se quemaron 2 veces en pocos días. Mi celular se traba siempre que apunto la cámara hacia la ventana del frente. Incluso los vecinos comentaron que me veo agotado, más pálido, y tienen razón. Me siento drenado, como si me estuvieran consumiendo poco a poco. Y lo peor es que ya no sé qué es real. Ya no confío en mis ojos ni en mis pensamientos. Solo sé que esa presencia está conectada a mí de algún modo, como una sombra que se acerca cada día más. Hoy, la figura apareció al mediodía. Por primera vez, con plena luz del sol, el rostro se volvió parcialmente visible. No era nadie que reconociera, pero había algo en él que me resultó familiar, como si fuera una versión distorsionada de mí mismo, un eco, una posibilidad. Me miró directamente, y por un instante estuve seguro de que sabía mi nombre. No debía haber saludado. Abrí una puerta, o un vínculo, o no sé qué, y ahora no sé cómo cerrarlo. Estoy contando esto solo para dejar constancia. En caso de que algo ocurra, puede parecer una tontería, una exageración, imaginación desbordada, pero yo sé lo que vi, sé lo que sigo viendo, y algo dentro de mí me dice que esta historia aún no ha terminado, que esa figura no está ahí por casualidad, que hay un motivo, una razón por la cual me observa, y se alimenta de mi atención, de mi curiosidad, de mi miedo. Pensé en cubrir la ventana, pero ya no sirve de nada, porque a veces, incluso con las cortinas cerradas, todavía siento esa mirada atravesándome, y estoy seguro de que, ahora, ella sabe que yo sé, y está más cerca que nunca. El aire se siente más denso. Los ruidos de la calle desaparecen cuando aparece, y todo queda en silencio. Un silencio pesado, absoluto, como si el mundo contuviera la respiración. Ya no estoy seguro de estar solo aquí. Me llamo Isabela y vivo sola desde hace un poco más de 2 años, en un departamento pequeño aquí en Tlaquepaque. Es un lugar tranquilo, en el último piso, con buena ventilación y luz natural,
lo cual fue el principal motivo por el que lo alquilé. Mi rutina es sencilla. Me despierto temprano, me baño, preparo café y empiezo mi jornada en home office. Siempre me gustó la idea de tener mi propio espacio, mis cosas, mi silencio. Nada de visitas frecuentes, fiestas o ruido. Me gusta mantener todo limpio, ordenado, bajo control. Por eso, empecé a desconfiar cuando el espejo del baño comenzó a mostrar mensajes después de la ducha. Al principio pensé que era una marca de la limpieza o algo que mi mente inventó, pero poco a poco, la coincidencia se volvió constante. La primera frase que apareció fue, "Cuidado con él". Me pareció graciosa en el momento, incluso algo inquietante, pero traté de racionalizar. Tal vez yo misma la escribí antes, como una broma, y el vapor solo resaltó la marca. El problema es que yo no suelo escribir en el espejo. No es un hábito mío. Aún así, lo dejé pasar. Le tomé una foto. Se la mandé a una amiga por WhatsApp y nos reímos juntas. Ella dijo que probablemente alguien había pasado por mi casa y lo hizo como una broma. Pero nadie había venido en semanas, y la puerta del baño estaba cerrada con llave, como siempre. Pensé que podía ser una falla del vidrio, algo físico, una mancha extraña. Al día siguiente, limpié con vinagre, alcohol, todo lo que encontré. El siguiente mensaje fue, "Hoy va a llover". Me pareció curioso, pero no le di tanta importancia, solo que ese día no llovió, no en el cielo, pero sí se rompió una tubería en el piso de arriba y el agua se filtró directo a mi baño. Fue un caos. Tuve que cortar la luz, secar el techo con trapos e improvisar una lona plástica sobre el mueble. Esa coincidencia me quedó rondando la cabeza. ¿Era solo eso? ¿Una frase genérica que coincidió con una fuga? Aún así, mi incomodidad crecía. Empecé a despertarme más temprano, tratando de atrapar algo. Dejé el celular grabando videos durante la noche, enfocado en el espejo. Nunca aparecía nada, ningún movimiento. Pero por la mañana, después de bañarme, ahí estaban las palabras. Durante algunas semanas los mensajes continuaron, pero siempre eran vagos. Cosas como "no mires atrás" o "no es un sueño". Frases que bien podrían haber salido de cualquier sitio barato de terror. A veces parecía que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Empecé a preguntarme si estaba demasiado estresada. Incluso llegué a sacar una cita con una psicóloga, aunque no toqué exactamente ese tema con ella. Me sentía ridícula de hablarlo en voz alta. ¿Y si realmente me lo estaba imaginando todo? Solo que la sensación era distinta, no era paranoia, era algo externo, como si algo estuviera tratando de advertirme. Pero, ¿advertirme de qué exactamente? Una noche decidí hacer una prueba. Encendí la ducha, esperé a que el baño se llenara de vapor y volví a entrar solo para observar. Nada. El espejo se empañó como siempre, liso, sin letras. Me quedé varios minutos parada ahí, solo escuchando el sonido de las gotas en el azulejo. Luego me fui a dormir frustrada, como si hubiera perdido el tiempo. Pero a la mañana siguiente, sin haber prendido la ducha, fui a cepillarme los dientes y el mensaje ya estaba ahí, escrito con claridad, como si alguien lo hubiera puesto hacía poco. Es hoy. El espejo aún estaba seco. Sentí un escalofrío que no sé explicar. Era como si algo hubiera cruzado un límite invisible. A partir de ese momento, ya no podía ignorarlo. Pensé en invitar a alguien a dormir en casa, solo para sentirme más segura. Pero me dio vergüenza. ¿Quién creería algo así? Incluso mis amigos más cercanos pensarían que era una broma o un delirio. Decidí pasar el día fuera. Me llevé la laptop a una cafetería cerca de la avenida Kennedy y trabajé ahí todo el día. Volví solo al anochecer. Al entrar, todo parecía normal. Pero el espejo ya estaba empañado, sin que nadie hubiera encendido la ducha. Y el nuevo mensaje decía, "No lo dejes entrar". En ese momento, me arrepentí de haber vuelto. Mi respiración se volvió corta. El cuerpo se me heló. Miré alrededor. Fui hasta la puerta de entrada y seguía con llave, sola. Otra vez. Intenté dormir temprano, pero no pude. Me quedé acostada con el celular en la mano,
buscando todo lo que pudiera sobre fenómenos así. Marcas en espejos, advertencias sobrenaturales, espíritus de antiguos inquilinos. Nada me ayudaba. La mayoría de los relatos eran inconsistentes o claramente inventados. Aún así, algo dentro de mí decía que esto no era ficción. Traté de recordar si alguien había vivido aquí antes que yo. No tenía mucha información. Lo único que me contó el portero, meses atrás, fue que el inquilino anterior era un señor viudo que falleció en casa. Sin tragedia, sin escándalo, solo muerte natural. ¿Será que era él tratando de advertirme algo? A la mañana siguiente no prendí la ducha, solo esperé. Y ahí estaba. Su nombre es Daniel. Me quedé paralizada. Daniel era el nombre de mi ex, con quien terminé hace poco más de un año, tras una relación llena de control, manipulación y cosas que prefiero no mencionar. Nunca fue violento, pero siempre me hizo sentir miedo. Desde que terminamos, no volvimos a hablar. No tiene mis llaves. No sabe dónde vivo. Al menos eso creía yo. Decidí reforzar las cerraduras esa misma tarde. Compré una cadena de seguridad y uno de esos topes internos. No era paranoia, era instinto. Dormí mal. Me desperté varias veces, soñando con golpes en la puerta, con susurros del otro lado. Pero no hubo ningún ruido real. Al día siguiente, amaneció gris, y cuando fui al baño esperando otro mensaje, me encontré con algo distinto. Estaba escrito con letras temblorosas, como si quien lo hubiera hecho tuviera prisa o miedo. Ya viene. Me puse a llorar. Por primera vez desde que todo comenzó, me sentí realmente pequeña, vulnerable. Llamé a mi hermana, inventé una excusa y le pedí quedarme en su casa. Me llevé solo un cambio de ropa y el celular. No tuve valor de contarle nada. Era como si solo mencionarlo le diera aún más poder a todo. Pasé 3 noches fuera. Cuando volví, fui directo al baño. Ninguna frase, ni una sombra. Pensé que tal vez se había terminado. Sentí alivio y una pizca de nostalgia extraña, como si la ausencia de los mensajes hubiera dejado un hueco, un silencio pesado. En los días siguientes, retomé mi rutina con normalidad, nada fuera de lo común. Hasta que un viernes por la noche, volví del supermercado. Entré al baño para lavarme las manos y encontré el espejo empañado, sin ducha, sin vapor. Ahí estaba otra vez. Solo 3 palabras. Otra vez no. No entendí. ¿Otra vez qué? Me quedé parada mirando y por primera vez sentí que alguien me observaba desde el otro lado del vidrio. Desde ese día, todo volvió a cambiar. Los mensajes empezaron a aparecer en momentos aleatorios. Durante el desayuno, después de que el microondas pitara, en el espejo del cuarto, incluso en la ventana de la sala. Una vez, algunos mensajes parecían sin sentido, otros me aterraban. Él mintió, no contestes. Tú sabes lo que hiciste. Me volví paranoica. Instalé cámaras, alarmas, todo lo posible. Busqué por toda la red alguna explicación. Consulté hasta con un sacerdote. Me dijo que rezara, pero yo no sentía que esto fuera algo que se pudiera expulsar con fe. Era otra cosa, más cercana, más antigua, quizás. Empecé a preguntarme si realmente estaba sola, si esos mensajes venían de algo del otro lado o de algo dentro de mí. ¿Y si estaba olvidando cosas? ¿Podría ser algún tipo de disociación? Llegué a anotarlo todo en una libreta, como una forma de rastrear fechas, horarios y sentidos, pero no había patrón, y eso era lo más enloquecedor. Un día, recibí una llamada de un número privado. Solo sonó una vez. Cuando fui a ver el espejo, decía, no era él. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Y si estaba malinterpretando los mensajes? Tal vez no se trataba de Daniel. Tal vez nunca se trató de él. La semana pasada apareció un mensaje distinto. En lugar de estar escrito con el dedo en el espejo, las letras estaban hechas con algo rojo, como labial. Última oportunidad. Era de mañana, pero el cielo estaba tan oscuro que parecía de noche. Me quedé ahí mirando, tratando de no entrar en pánico. Toqué el espejo.
Era real, pegajoso, pero yo no uso labial rojo, nunca lo he usado. Aún así, pasé el día actuando con normalidad. Fui a trabajar, almorcé afuera, pero no podía dejar de mirar los reflejos, en el celular, en la vitrina, en el vidrio del auto, como si estuviera esperando, no sé, una presencia. Hoy, al despertar, fui directo al espejo. Estaba limpio, por primera vez en mucho tiempo. No había ningún mensaje, solo mi reflejo, pálido, cansado. Al darme la vuelta, escuché el sonido del espejo crujiendo. Corrí de regreso y ahí estaba. Una frase corta, seca, escrita con el mismo vapor. Ya es tarde. En ese momento, escuché la perilla de la puerta de entrada girar sola. Me quedé congelada. No abrí, no grité. Solo apoyé la espalda contra la pared del baño y me quedé ahí, esperando. Porque en el fondo, de alguna forma extraña y absurda, ya sabía, todo eso no era para asustarme, era para prepararme. Aún no sé para qué, pero creo que lo descubriré pronto. Y sea lo que sea, espero que no duela. Ya pasaban de las 11 de la noche cuando tomé el autobús. Venía de una reunión con unos amigos y estaba volviendo a casa. No suelo andar sola tan tarde por las calles de Tlaquepaque, pero ese día se me hizo tarde. Era uno de esos autobuses casi vacíos, con una luz fría parpadeando al fondo. Me senté en la penúltima fila junto a la ventana y me puse los audífonos, aunque ni siquiera le di play a nada. Solo quería llegar pronto. El autobús paró en una estación y una señora subió. Llevaba un suéter de lana beige y el cabello blanco, bien peinado, recogido con una hebilla azul. Pensé que se sentaría adelante, pero vino directo hacia mí. Sonrió, pidió permiso con amabilidad y se sentó a mi lado. Me pareció raro porque el autobús estaba casi vacío, pero lo dejé pasar. A veces la gente solo quiere compañía. Comenzó a hablar de la nada. Primero comentó sobre el frío. Luego dijo que era difícil andar en autobús a esa hora. Le respondí por cortesía, algo impaciente, pero era simpática. Me preguntó si vivía por ahí. Dijo que también vivía en la zona desde hacía mucho, cerca de una escuela que conocía. Me pareció curioso. Fui bajando la guardia y me quité los audífonos. La conversación era ligera, pero un poco desconectada. Hablaba de todo. De tiempos antiguos, de telenovelas, de comida. Incluso dijo que tenía una hija terca como yo. Luego me preguntó si me llevaba bien con mi mamá. Me pareció algo personal, pero respondí que sí, que a veces discutíamos, pero que era mi mejor amiga. Ella sonrió y miró al frente, como si recordara algo. Entonces dijo, «Tu mamá, Lucia Elena Sousa, es una mujer fuerte, lo va a superar». En ese momento me congelé. Nadie llama a mi madre así. Ella odia su segundo nombre. Nunca lo usa, ni en redes sociales, ni en documentos. Yo misma solo digo mi mamá o Lucia. Miré a la señora, asustada, y le pregunté, ¿cómo sabe el nombre de mi madre? Ella me miró con una sonrisa tranquila, como si hubiera preguntado una tontería. No respondió. Solo dijo que ya se acercaba a su parada y que sería bueno que llamara a mi madre apenas llegara a casa. Agradeció la conversación, tocó el respaldo del asiento de adelante como si también se despidiera de él, y bajó. Yo me quedé un rato tratando de entender lo que había pasado. No pude pensar en nada más hasta llegar a mi destino. Cuando llegué a casa, intenté llamar a mi mamá. Nada. Lo intenté otra vez y otra vez. Ya era casi medianoche. Pensé que quizá ya estaría dormida. Ella vive en otra ciudad, en Braganza, y suele acostarse temprano. Aún así le mandé un mensaje por WhatsApp preguntando si todo estaba bien. Me quedé mirando el celular, pero no llegó ninguna notificación. Sentí un nudo extraño en el pecho. Al día siguiente, temprano, mi tía me llamó. Me dijo que mi madre había tenido un accidente de auto como a las 11:30 de la noche. Fue cerca de su casa, nada grave,
pero había chocado y se desmayó con el impacto. Los bomberos la llevaron al hospital. Según los médicos, estaba bien, sin fracturas, solo en observación. Cuando mi tía me dijo la hora, sentí un escalofrío. Las 11:30 fue exactamente la hora en que aquella señora me dijo eso en el autobús. La coincidencia era absurda. Le conté a mi tía lo que había pasado y ella guardó silencio unos segundos. Luego solo dijo, hay gente que siente, ¿no? Pero no era solo eso. Esa mujer sabía el nombre completo de mi madre, sabía que algo le iba a pasar y sabía la hora. Ese mismo día, volví a la estación a la misma hora, solo para ver si la veía de nuevo. Me quedé más de media hora, pero no apareció nadie parecido. Incluso le pregunté a un trabajador del terminal si una señora con esas características solía pasar por ahí, pero me dijo que no recordaba a nadie con ese suéter o ese peinado. Durante días me pregunté si pude haber hecho algo, si fue algún tipo de advertencia, una oportunidad para evitarlo. ¿Pero cómo? Ni siquiera entendí lo que significaba en el momento. Y aunque lo hubiera entendido, ¿qué podría haber hecho? Repetí cada detalle de la conversación en mi cabeza, tratando de encontrar alguna pista. Pero, aparte del nombre de mi madre, nada tenía sentido. Conté la historia a algunas personas. Unos dijeron que solo fue coincidencia, otros que la señora debía ser médium o tener alguna sensibilidad. Pero nadie pudo explicarlo de verdad. Yo misma no sé qué pensar, solo sé que no fue normal y que esa señora sabía más de mí de lo que debía. Hoy mi madre ya está bien. Volvió a su rutina y hablamos como siempre, pero hay algo extraño. Me dijo que, en el momento del accidente, sintió que alguien la observaba desde el asiento trasero del coche. Cuando se volteó no había nadie. Pensó que era solo el susto. Pero ahora, yo me quedo pensando. Desde ese día, evito tomar autobuses muy tarde. Y cuando lo hago, nunca me siento en los últimos asientos. A veces miro de reojo como quien no quiere ver. Me da miedo encontrar esa misma sonrisa tranquila, esa mirada que sabía demasiado. Y, más que eso, me da miedo no poder entender lo que realmente fue aquello. Desde que comencé a trabajar en la central de atención 24 horas, aquí en Tlaquepaque, las noches siempre han sido las más difíciles. El silencio, a veces, es más fuerte que el ruido, y el aburrimiento puede convertirse en ansiedad muy rápido. En una de esas madrugadas, estaba en mi turno habitual, atendiendo llamadas como siempre. La mayoría eran de rutina, quejas, pedidos de información, dudas simples. Pero hubo una llamada que aún me tiene inquieta. Era una llamada común, sin número identificado, lo que no es tan raro. Contesté y escuché un silencio extraño. Solo eso. Pensé que era un problema de conexión, hasta que, de pronto, escuché mi propia voz, diciendo lo que acababa de decir, pero con un retraso extraño, como si alguien del otro lado lo estuviera repitiendo, pero distorsionado y confuso. No sabía qué pensar. Seguí hablando para probar si había alguien, pero las respuestas eran solo ese eco, como si mi micrófono devolviera lo que yo decía, pero de una forma rara, lenta, desconectada. Y no era solo lo que había dicho antes, también aparecían frases que yo no había dicho, palabras sueltas que me pusieron la piel de gallina. Un frío extraño subió por mi espalda. Intenté colgar, esperando que la llamada terminara, pero el aparato seguía en línea. El sonido cambió, quedó en silencio. Un silencio raro, pesado. Luego comenzó un ruido bajo, continuo, casi un susurro, como si alguien hablara muy bajito, pero no se entendía nada. Me quedé quieta, con el teléfono en la mano, tratando de entender qué estaba pasando. Miré a mi alrededor, como si la respuesta fuera a aparecer en la oficina, pero no había nada fuera de lo normal. El susurro seguía, y parecía mezclarse con el ruido blanco de la central. Traté de llamar al supervisor, pero no respondió por radio. Estaba sola en ese turno. Sentí un nudo en el pecho y unas ganas tremendas de apagar todo, pero el teléfono no respondía.
Pasé varios minutos en esa confusión hasta que, de repente, el sonido paró y la línea quedó muerta. El silencio llenó el lugar, pero yo seguía con el teléfono en la mano, esperando que algo pasara. Finalmente logré colgar y suspiré aliviada. En ese momento, no sabía si había sido una falla técnica o algo que no podría explicar. Al día siguiente, cuando llegué al turno, revisé los registros de la llamada para mostrárselos al equipo de mantenimiento con la esperanza de que encontraran alguna explicación, pero para mi sorpresa, no había ningún registro de esa llamada en el sistema. Era como si nunca hubiera existido. Pregunté a los colegas si habían escuchado algo raro esa noche y nadie dijo nada. El supervisor, cuando le pregunté, cambió de tema y dijo que a veces el sistema borra registros por error, pero sonó extraño. A mí también me lo pareció, sobre todo por lo que había vivido. Durante el día traté de dejar el asunto, pero la incomodidad y la sensación de que algo raro había pasado no me dejaban en paz. En el fondo, sentía que había algo más en esa llamada, algo que no era solo un problema técnico, una inquietud que no podía explicar. Cuando volví al trabajo la noche siguiente, confieso que tenía miedo. La central, antes un lugar neutral, se había vuelto un espacio hostil. No sabía si tenía miedo de que volviera a pasar o si solo quería olvidarlo todo para seguir adelante. Aún así, cuando sonaba el teléfono, yo contestaba. Es parte del trabajo, ¿no? Pero ahora prestaba más atención. Mi cuerpo se tensaba, esperando cualquier señal extraña, cualquier repetición de esa voz que sonaba como la mía, pero no lo era. Esa experiencia me hizo pensar mucho en cómo la tecnología puede engañarnos, o quizás revelarnos cosas que no deberíamos ver. No sé si fue una falla técnica rarísima, una broma pesada, o algo que escapa a la lógica, y eso me inquieta hasta hoy. A veces, cuando estoy sola en la central, escucho un sonido bajo, casi un susurro, y miro el teléfono con la sensación de que esa llamada dejó algo ahí, algo invisible, casi vivo, que no quiere irse. Se lo he contado a mi familia, pero creen que estoy exagerando, que solo fue una falla cualquiera. Y me gustaría creerlo también, pero hay una parte de mí que no puede olvidarlo. No sé si algún día podré explicar lo que pasó esa noche. Ni siquiera el personal de mantenimiento encontró nada anormal en el sistema. Y eso me sigue molestando, porque no todos los días uno atiende una llamada en la que su propia voz le responde con palabras que nunca dijo. El teléfono sigue ahí, esperando, y yo sigo contestando porque es mi trabajo. Pero a veces, en medio de la noche, juro que escucho un susurro desde el auricular y me pregunto si eso fue solo un error o si viví algo que no debía. Me llamo Ricardo. Trabajo en una empresa de tecnología aquí en la ciudad y casi todos los días estaciono el auto en la misma calle cerca de la oficina. Siempre lo dejo en un lugar que está a unas 3 cuadras, porque es tranquilo y seguro. Nunca tuve problemas ni perdí tiempo buscando lugar, pero hace una semana, por alguna razón que hasta ahora no entiendo del todo, estacioné el coche en una calle diferente, mucho más alejada de la oficina. Es una calle que casi no uso para eso, porque es más transitada y con menos espacio para estacionar. Ese día salí corriendo, con retraso, y ni lo pensé mucho. Solo dejé el coche ahí y caminé rápido al trabajo. Pasa, ¿no? Al día siguiente, cuando terminé mi jornada, fui directamente al lugar donde había dejado el coche, pero no estaba. Me sentí confundido, pensando que quizá me había equivocado de calle, pero estaba seguro del lugar. Caminé por toda la cuadra sin éxito. Incluso pregunté a algunas personas, pero nadie había visto nada. Entonces decidí llamar al celular, ya que había dejado el sonido al máximo para no perder llamadas. El coche sonó, para mi sorpresa. El sonido venía de una calle que quedaba como a 5 cuadras de donde lo había dejado. Me impresioné y me preocupé un poco. Caminé hasta allá y encontré el auto exactamente en la acera, con la llave aún en el encendido y todo. La puerta estaba cerrada, el motor apagado, y nada parecía haber sido tocado.
Juro que no entendí nada. No recuerdo haber ido hasta ahí ni haber movido el auto. Traté de pensar si podía haber sido algún tipo de robo o si alguien lo había tomado prestado, pero la llave estuvo conmigo todo el tiempo y no tengo la costumbre de prestarlo. Además, no había ningún daño, ningún rasguño nuevo. Parecía que el coche simplemente había viajado solo a otro lugar. En los días siguientes, empecé a notar que esto se repetía. Siempre que salía del trabajo, el coche aparecía en un lugar diferente al que lo había dejado, siempre con la llave en el encendido, apagado y sin señales de haber sido usado. Llegué a anotar los lugares, y eran calles por toda la ciudad, algunas que conocía, otras en las que nunca había estado a pie. A veces incluso aparecía cerca de mi casa, lo cual me parecía aún más extraño. Hablé con algunos colegas y amigos sobre esto, y nadie tenía una explicación. Alguien llegó a bromear diciendo que mi coche estaba poseído o que tenía vida propia, pero yo realmente estaba empezando a preocuparme. Me sentía inseguro porque no sabía qué estaba pasando y tenía miedo de estar perdiendo el control de las cosas. Empecé a estar más atento, pero no lograba evitar que siguiera ocurriendo. Entonces decidí grabar cuando saliera del trabajo para registrar exactamente dónde estacionaba el auto. El primer día que lo hice, dejé el celular en el asiento y grabé todo. Me bajé, caminé hasta la puerta y volví al trabajo. Cuando terminé la jornada y fui a buscar el coche, ya no estaba donde lo había dejado. Al ver el video, vi claramente que nadie entró en el auto. No apareció ningún conductor y el coche simplemente ya no estaba en el cuadro cuando fui a buscarlo. Fue la primera vez que me di cuenta de que eso no tenía sentido. Podía haberme olvidado de algo, pero las imágenes estaban ahí, mostrando que nadie lo había movido. No parecía un problema de memoria o habría registrado el movimiento. Realmente estaba ocurriendo algo extraño con ese auto. En las semanas siguientes, el coche siguió viajando. Eso me dio miedo. Y más extraño aún, a veces el auto aparecía en lugares con pocos coches alrededor o en calles residenciales donde casi no pasa nadie. Nunca vi a nadie cerca de él. Nunca escuché ruido de motor. Llegué a pensar que tal vez tenía que ver con el edificio donde trabajo. La calle donde dejé el vehículo por primera vez tiene unos postes con cámaras y en el camino entre el estacionamiento original y los lugares donde el coche aparecía hay varias cámaras de seguridad. Busqué las grabaciones, pero la empresa de seguridad dijo que no registraron nada raro y que nadie fue visto manejando o tocando el auto. Por las noches, cuando llego a casa, a veces me quedo mirando por la ventana, esperando ver el auto llegar por alguna razón. Noté que, en las calles donde aparecía, siempre había algo diferente. Un olor extraño, un silencio muy profundo, o una luz tenue, distinta a lo normal. La sensación era rara, como si algo estuviera fuera de lugar, pero sin saber exactamente qué. No le conté a mi familia, porque pensarían que estoy perdiendo la cabeza, pero admito que tenía miedo. No miedo de un asalto o de perder el coche, sino miedo de verdad por lo que pudiera estar pasando. A veces, solo con pensar en esa llave en el encendido y el auto detenido en algún lugar solo, me pongo tenso. No sé explicarlo bien, pero parecía que el coche tenía vida propia. Hay días en los que trato de convencerme de que es solo alguna broma de alguien o incluso mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero el hecho de los videos y del sonido del celular sonando desde otro lugar me deja sin respuestas. No logro encontrar ninguna explicación lógica para esto y el coche sigue viajando por la ciudad, desapareciendo y reapareciendo sin que yo sepa cómo. Por más que lo intente, no puedo evitar mirar la calle cada vez que salgo del edificio, esperando encontrar el coche parado de forma normal, en el lugar de siempre. Pero no es así. Siempre está en otro lugar, lejos, en silencio, detenido, con la llave en el encendido y esperando que vaya a buscarlo. Y yo voy, aunque no sepa qué está pasando realmente. Aún no sé si es algo sobrenatural, alguna broma pesada o incluso un problema en mi cabeza. Lo único que sé es que esto me quita el sueño y la paz.
Cada vez que pienso que podría simplemente estacionar el coche e irme, aparece en un lugar nuevo, recordándome que no puedo controlar todo. Y esa sensación de no poder controlar ni lo más básico es la peor de todas. Por ahora, lo único que sé es que este misterio no va a terminar fácil. Sigo dejando el coche en la calle, viéndolo moverse solo y preguntándome si algún día lograré entender qué está pasando. O si, de alguna manera, mi coche ya no es mío. Trabajo en un pequeño mercado del barrio, aquí en Tlaquepaque. Todos los días, más o menos a la misma hora, noto a un hombre parado en la misma esquina de siempre, justo frente a la entrada del mercado. No hace nada, solo se queda ahí, mirando fijamente hacia la puerta. Nunca lo vi comprar nada ni hablar con nadie. Al principio pensé que era solo un cliente extraño, ¿sabes? Pero con el tiempo se volvió raro, porque nunca se mueve. Parece que solo observa. Ya perdí la cuenta de las veces que crucé la mirada con él y sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Al comienzo, solo lo comentaba con mis compañeras del mercado, pero nadie le daba importancia. Yo quería entender quién era ese hombre, así que empecé a prestarle más atención. Cada vez que salía al descanso o entraba al mercado, ahí estaba él, sin desviar la mirada. Llegué a pensar que era algún tipo de vigilante, alguien que cuidaba algo, pero la calle es pequeña y no hay nada que merezca tanta atención. Incluso me daba un poco de miedo, lo admito. Me volví más desconfiada cuando noté que no parecía una persona común. Un día decidí hablar con él. Me acerqué a la esquina, con mi forma tímida de ser, y le dije, «Hola, ¿todo bien?» No respondió nada. Solo siguió ahí, inmóvil. Cuando di un paso para acercarme más, simplemente desapareció, como si se hubiera evaporado en el aire. Me quedé paralizada, sin saber si realmente había visto eso. Miré a todos lados. La calle estaba vacía, sin autos ni peatones. Era como si hubiera desaparecido en medio de la nada. Desde entonces, cada vez que intento acercarme, se esfuma. Eso me dejó un poco paranoica. Empecé a preguntar a los vecinos del barrio si conocían a ese hombre, y nadie sabía de quién hablaba. Los más viejos decían que nunca lo habían visto ahí. Incluso llegué a pensar que me estaba volviendo loca, porque nadie más lo veía. Pero yo seguía viéndolo, y no era solo eso. También sentía una presencia pesada, una incomodidad que no sé explicar. Una tarde, hojeando un álbum viejo de fotos del barrio que mi abuelo había guardado, me topé con una imagen tomada hace décadas, en la misma esquina donde el hombre suele estar parado. Para mi sorpresa, él estaba ahí. Era él, inmóvil, mirando fijamente hacia el mercado, igual que ahora. Lo más extraño es que en el álbum no había ningún registro, ni nombre ni explicación de quién era. Se la mostré a mi mamá, pero dijo que nunca había oído hablar de ese hombre. Intrigada, comencé a investigar más sobre la historia del barrio. Busqué en periódicos antiguos, en archivos, y vi que nunca hubo nadie oficialmente registrado en esa esquina que se pareciera a él. Los vecinos mayores, cuando preguntaba, no recordaban nada o cambiaban de tema rápidamente. Fue entonces cuando empecé a pensar que ese hombre podía ser otra cosa, alguna presencia del pasado que quedó atrapada ahí, o una memoria que insiste en manifestarse. En el trabajo, a veces contaba lo que veía, pero mis compañeros pensaban que lo inventaba o que era alguna alucinación. Eso me hacía sentir más sola con este misterio. Hasta que una noche salí del mercado a la misma hora de siempre y noté que él estaba ahí parado, mirando. Sentí un impulso enorme de huir, pero también una curiosidad que me anclaba. Fue entonces cuando me miró de verdad, con una mirada tan vacía que me dio escalofríos. Decidí que necesitaba entender qué quería. Al día siguiente, llevé mi celular para intentar grabar el momento, pero cuando llegué a la esquina, él no estaba. Esperé unos minutos y nada. Cuando ya me iba, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Miré el celular y me di cuenta de que la cámara había tomado una foto sola, justo en el instante en que me volteé. En esa imagen se veía al hombre,
con la misma mirada fija, parado como siempre. Eso me dejó aún más confundida y con miedo. Empecé a evitar pasar por esa esquina, pero en el mercado no había alternativa. Era el camino de todos los días, y él seguía allí, como parte del paisaje, un detalle extraño que nadie más notaba. A veces sentía que me observaba, no solo al mercado, sino a mí directamente, como si esperara algo. No sabía si era una advertencia, una súplica, o simplemente una presencia inquieta. El tiempo pasó, y el hombre nunca dejó de aparecer, hasta que una noche, volviendo del trabajo, lo vi de espaldas, parado, mirando hacia la calle. En ese momento parecía más humano, pero cuando me acerqué para intentar hablar, desapareció por segunda vez, sin dejar rastro. Me sentí mareada, con el corazón acelerado, tratando de entender si eso era real o producto de mi imaginación. Era una sensación extraña, una mezcla de miedo, confusión y tristeza. Con los días, empecé a notar que otros vecinos también comentaban haber visto al hombre, pero solo de reojo, o como una sombra. Nadie lograba hablar con él, ni siquiera decir si realmente era un hombre o algo distinto. Algunos decían que parecía un tipo de fantasma atrapado en esa esquina, una presencia que nunca encontró descanso. Eso solo aumentó mi incomodidad, porque sentía que estaba conectado a algo muy antiguo, algo que el barrio mismo había olvidado. En una conversación con una señora mayor que vive cerca, me contó una historia que oyó de sus padres, sobre un hombre que desapareció misteriosamente en esa zona hace mucho tiempo. No sabía detalles, solo que lo veían seguido parado en la esquina, mirando hacia el mercado, hasta que un día desapareció sin dejar rastro. Eso me hizo pensar si el hombre que yo veía era esa misma persona, como un eco del pasado que insiste en aparecer. ¿Pero por qué? ¿Y para qué? Mi vida fue quedando atrapada en esa rutina extraña. Trataba de ignorar el miedo y la incomodidad, pero era como si él se aferrara a mí. A veces sentía que me llamaba o que intentaba decirme algo que yo no lograba entender. Me quedaba esperando señales, alguna pista que explicara todo aquello, pero nada venía. Solo él, parado en la esquina, día tras día, como si estuviera atrapado en un tiempo que no es el nuestro. Recientemente, encontré una foto antigua del mercado en un grupo de redes sociales del barrio. Para mi sorpresa, el hombre también estaba ahí, solo que con ropa distinta, antigua, como de otra época. Los comentarios hablaban de recuerdos viejos, pero nadie sabía decir quién era. Eso solo confirmó que siempre estuvo ahí, atravesando generaciones, pero invisible para la mayoría. Me hace pensar si no es solo un recuerdo o una historia que no puede ser olvidada. Hoy, todavía veo al hombre cada vez que salgo del mercado en la misma esquina, con esa mirada fija. Ya no siento tanto miedo, sino una tristeza profunda. Me pregunto si está esperando a alguien, o si él mismo está perdido sin saber a dónde ir. Trato de no involucrarme demasiado, pero es difícil ignorar algo que parece tan real y, al mismo tiempo, tan imposible de entender. La duda sigue ahí, como una sombra que no se va. No sé qué es ese hombre, si es un fantasma, un recuerdo o solo un extraño que apareció por casualidad y se quedó ahí. Tampoco sé por qué solo yo y unas pocas personas logramos notar su presencia. Lo único que tengo claro es que él está ahí, en la esquina del mercado, esperando. Y a veces me pregunto si algún día se irá, o si seguirá ahí, invisible para el mundo, hasta que alguien finalmente descubra su historia. Y esa espera, esa incógnita, es lo que más me atormenta. Siempre me ha gustado escuchar la radio cuando llueve, ¿sabes? Esa mezcla del sonido de la lluvia con la voz del locutor me tranquiliza, como si creara una compañía. La noche de aquella tormenta, estaba en casa, sentado en el sofá de la sala, con la ventana entreabierta solo para escuchar el sonido de la lluvia cayendo en la acera. Eran como las 9:30 de la noche, y todo parecía normal. Agarré la radio vieja que tengo en la estantería.
de esas que sintonizan frecuencias AM y FM, y empecé a buscar alguna emisora con noticias. Mientras giraba el dial, sentía el olor de la madera húmeda de la casa, la luz amarillenta de la lámpara se movía con el viento, y el sonido de la tormenta se volvía más intenso. Encontré una estación y comencé a escuchar al locutor hablando sobre el tráfico, el clima, unas noticias locales sin importancia. De repente, el sonido empezó a fallar, con interferencias como cuando un aparato no capta bien. Pensé que era solo por la lluvia y el viento. Entonces, de repente, en medio del ruido, surgió una voz. No era la del locutor, era distinta, más tranquila, casi un susurro, pero clara. Empezó a hablar de cosas que yo había hecho ese día, detalles simples, como que me había levantado temprano, el café que tomé, e incluso que había olvidado cerrar la puerta de entrada esa tarde. Se me erizó la piel, porque nadie sabía eso, ni mi madre, ni mis amigos. Me quedé mirando la radio, confundido, intentando entender lo que estaba oyendo. Intenté cambiar de estación, girando el dial con prisa, pero la frecuencia extraña volvió más fuerte, sin dejarme escapar. La voz parecía más cercana, más intensa, y siguió diciendo cosas de mi rutina, cosas que nunca le conté a nadie. Por un momento pensé que era una broma, una trampa de algún programa de radio, pero el tono era tan serio y bajo que no parecía una broma. El sonido de la tormenta se volvió más lejano, como si la radio hubiera creado un espacio solo para esa voz. Mi corazón se aceleró y empecé a sudar frío. La voz dijo cosas que me incomodaron, como que había salido a caminar por el parque al mediodía y que una persona extraña me había estado observando, algo que no le conté a nadie. Realmente no sé cómo lo sabía. Miré hacia la puerta, pensando si alguien había entrado en casa sin que me diera cuenta, pero todo estaba cerrado. Fue entonces cuando la voz dijo la última frase, muy despacio, casi como una advertencia. Te están observando. Mi mano tembló y solté la radio sobre el sofá. Intenté encender las luces de la sala, pero la energía se fue junto con la tormenta. Me quedé en la oscuridad, solo con el sonido de la lluvia golpeando fuerte en la ventana y el eco de esa voz en mi cabeza. Me quedé allí parado, sin saber si era una pesadilla o si realmente estaba ocurriendo. En los días que siguieron, intenté convencerme de que había sido mi imaginación o algún fallo en la radio, pero la sensación de estar siendo vigilado no me dejó en paz. Siempre que miraba por la ventana, sentía como si alguien estuviera afuera, escondido entre los árboles del jardín. La paranoia fue creciendo y hasta mi rutina cambió, porque empecé a cerrar puertas y ventanas varias veces al día. Le conté a un amigo cercano, pero se rió, diciendo que seguramente estaba viendo demasiadas películas o que quizá fue el efecto de la tormenta. Incluso traté de explicarle que la radio dijo cosas que nadie podría saber, pero él se puso incómodo, como si no quisiera tomarme en serio. Me sentí solo, con miedo de parecer loco. Siempre fui una persona tranquila, pero eso me afectó de una forma que nunca imaginé. Después de algunos días, la radio volvió a mis manos. La encontré en el mismo lugar, sobre el sofá justo como la había dejado. Por curiosidad, la encendí otra vez, solo para ver si esa frecuencia aparecía de nuevo, pero solo escuché estática y unas canciones viejas. Parecía que nada había pasado. Sentí alivio, pero la duda seguía martillando en mi cabeza. ¿Y si la voz volvía? ¿Y si realmente me estaban observando? Lo extraño es que de vez en cuando la noche está silenciosa y el viento golpea las ventanas, juro que escucho un susurro casi imperceptible, como si alguien hablara bajito cerca de mi oído. No sé si es cosa mía o si tiene alguna relación con aquella noche. La tormenta pasó, la frecuencia extraña desapareció, pero la sensación de no estar solo permanece. La rutina volvió a la normalidad, al menos por fuera. Pero por dentro, me volví más atento, desconfiado de todo y de todos. Evito salir solo por la noche, y a veces me doy vuelta para mirar atrás cuando camino por la calle. Intento no pensar demasiado en lo que pasó, pero la verdad es que esa experiencia cambió mi forma de ver las cosas.
Ahora creo que hay cosas que no entendemos y que tal vez ni deberíamos intentar entender. Nunca se lo conté a mi familia, porque no quería preocuparlos ni que pensaran que estoy loco. Prefiero guardar esto para mí. A veces, durante el día, miro la radio en la estantería y siento una extraña necesidad de apagarla o incluso tirarla, pero también una curiosidad que me atrapa, como si esa voz hubiera marcado algo en mí que no puedo borrar. Aquella noche, algo invadió mi casa a través de la radio, algo que me expuso de una manera que no esperaba. No sé quién o qué era esa voz, ni de dónde venía. Y lo peor es que no tengo una respuesta para lo que quiso decir con "te están observando". ¿Será solo una frase para asustar o una advertencia verdadera? A veces, cuando miro por la ventana en medio de la noche, me pregunto si realmente hay alguien ahí afuera, observándome, esperando el momento para mostrarse, o si es solo mi mente jugándome trucos después de aquella tormenta. No sé si algún día lo entenderé, pero esa duda es lo que me mantiene alerta. Tal vez sea mejor así. No escribo esto para asustar a nadie, solo para compartir algo que me pasó, algo que no puedo explicar y que, sinceramente, aún me incomoda. No soy de creer en estas cosas, pero esa noche me mostró que hay misterios que no siempre queremos resolver y que, a veces, es mejor vivir sin saberlo todo. Desde entonces, dejé la radio apagada, pero nunca me deshice de la sensación de que la voz todavía está cerca, esperando el momento justo para volver. No sé qué viene después, solo sé que, de algún modo, esa noche lo cambió todo. Tal vez el misterio nunca termine, y la única certeza que tengo es que nunca volveré a escuchar la radio de la misma manera. Desde aquella noche, evito quedarme solo en casa cuando el cielo se oscurece. Si escucho un trueno fuerte, mi primera reacción es mirar hacia la radio, como esperando que vuelva a emitir ese ruido. Incluso he pensado en venderla o tirarla, pero en el fondo creo que tengo miedo de deshacerme de ella. Es como si esa voz se hubiera pegado a mí, no importa lo que haga. Intenté comprar otra radio, una digital, moderna, para no tener problemas con interferencias o estática, pero no es lo mismo. A veces me quedo mirándola, imaginando si la voz podría volver a través de ella o si ya dejó algún tipo de rastro que no puedo percibir. Es raro, lo sé, pero es como si mi vida ahora tuviera un secreto que nunca pedí. Un día, hace unas semanas, estaba en la calle y sentí una sensación extraña, como si alguien me estuviera observando desde lejos. Miré a mi alrededor, pero no vi nada más que gente normal pasando. Pero la sensación no desapareció. Volví a casa apurando el paso, con el corazón latiendo fuerte, pensando en aquella voz susurrando en la noche. A veces me pregunto si todo aquello no fue una forma de mi mente de lidiar con el miedo y la soledad, mezclando tormenta, radio vieja y una sensación cualquiera. Tal vez estoy exagerando o inventando historias para asustarme a mí mismo, pero incluso pensándolo así no puedo olvidar. La duda sigue aquí, ocupando espacio, como una sombra silenciosa. Hoy cuento esta historia porque creo que, de alguna forma, compartir el miedo ayuda a que no crezca demasiado dentro de uno. No sé qué pasó aquella noche, si alguien jugaba conmigo, si fue una interferencia extraña o algo que no se puede entender. Solo sé que, desde entonces, vivo con esta inquietud constante, sin respuesta. Y, al final de cuentas, tal vez lo más aterrador no sea la voz ni la frase "te están observando", sino la certeza de que hay cosas en nuestra vida cotidiana que no podemos explicar ni controlar. Cosas que aparecen cuando menos lo esperamos, alterando nuestra mente y haciéndonos dudar de lo que es real. Por eso, sigo viviendo como quien mira por encima del hombro, atento a todo lo que me rodea, aunque nadie más lo note. Porque, en el fondo, sé que aquella voz puede no haber sido solo una señal en la radio, sino una advertencia de algo que no puedo ver o que aún está por venir.